Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Muy bien, estamos de vuelta en Para Vivir Feliz, ahora Vidas de Fuego, con el Padre Fray José Estevas. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV más Digital. Hoy nos acompaña Fray José Estevas, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Muy buenos días, Padre, y bienvenido una vez más al plató de Santa Mónica Radio. Muy buenos días, Edgar. Estamos ya, vamos a decir, preparándonos para un acontecimiento muy especial, la encarnación del Hijo de Dios. Lo celebraremos ahora en marzo, el 25 de marzo. Entonces, ¿qué te parece, Edgar, si vamos comprendiendo un poquito este misterio de la Virgen María, donde todo un Dios se encarnó en sus entrañas, y lo vamos a ir conociendo poco a poco desde la misma Biblia? Por ejemplo, textos que encontramos en la Biblia que van preparando o que luego van realizando este gran misterio. Todo un Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen María. ¿Qué te parece, Edgar? Interesantísimo, Fray José Estevas, textos bíblicos. Eso, textos bíblicos. Es muy María, importante. ¿verdad? Muy bien. Mira, por ejemplo, Edgar, los textos que hay anterior a Jesús, pues unos son como profecías que van anunciando que va a ocurrir el nacimiento del Hijo de Dios. Otros textos que encontramos en la Biblia nos pueden dar pues como ejemplo tipo de lo que va a ser Jesús, de lo que va a ser la Virgen María, etcétera. En fin, todo va a estar en torno a la historia de la salvación. Claro, el centro es Jesús, pero no está muy lejos la Virgen María, porque gracias a ella Dios se encarnó, se hizo uno entre nosotros. Hay una frase bonita de San Agustín que dice que todo el Antiguo Testamento está como concentrado, el Antiguo Testamento orientado hacia el Nuevo, y todo lo nuevo se hace ya patente, se hace ya claro lo que había anunciado el Antiguo Testamento. O sea que está todo como muy unido, podemos decir, muy ligado. Y en este sentido tenemos que descubrir las raíces. ¿Por qué Diosito escoge una mujer, la Virgen María, y quiere que sea la madre del Salvador? Como digo, que lo celebraremos el 25 de marzo. Entonces, Edgar, ¿qué te parece si comenzamos ya con los textos que tenemos ya en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que se refieren o dicen algo respecto de la Virgen María? ¿Qué te parece? Excelentísimo, Fray José Estevas. Y bueno, prácticamente vamos a comenzar rápido ya para entender un poco más estas lecturas, ¿no? El Génesis 3, del 9 al 15, los que tienen Biblia en mano nos pueden acompañar también y aprender un poco más. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer. Fray José Estevas, ¿a qué se refiere este escrito? Muy bien. Título. Mira, el texto, Edgar, es el siguiente. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todos los ganados y fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre, comerás polvo de toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella
te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Muy bien. Te alabamos, Señor. Muy bien, Padre. Entonces, Edgar, este texto pues habla ya como un protoevangelio, habla ya de la Virgen María, en cierta forma. Hombre, directamente se refiere a la mujer, a Eva, pero dice que hay un descendiente de mujer que vencerá al mal, la serpiente. Cuando ella quiera, la serpiente, el mal, quiera morderle en el calcañar, le pisará la cabeza. Bueno, pues esta historia que justamente cuando ocurrió el primer pecado, que Adán y Eva se alejaron de Dios, perdieron todos los dones preternaturales, vivían felices en el paraíso, llegó la enfermedad, llegó los problemas, la muerte, incluso, fíjate, los problemas, ¿no? Hoy hemos visto este diálogo entre Adán y Eva. Le acusa, ¿no? Adán, ha sido la mujer el que me dio, etcétera. La primera pelea entre esposos, Caín y Abel, los problemas entre hijos, o sea, cómo se descompuso todo. Incluso la misma naturaleza se hace hostil. Trabajarás con el sudor de tu frente, la mujer dará a luz un hijo, dará a luz hijos con dolor, etcétera. Todo perdimos al alejarnos de Dios. Pero justamente ahí, cuando nos alejamos de Dios, Dios mismo está prometiendo una salvación, una obra maravillosa. Y precisamente un descendiente de mujer. Edgar, ¿quién será ese descendiente de mujer? Cristo. ¿Y quién será la mujer? La nueva Eva, María. O sea que Dios estaba ya mirando la salvación de la humanidad, el volver a recomponer la vida, comunión con Dios, la vida feliz en familia, con la naturaleza, etcétera, a través de una madre, la Virgen María, y su descendiente Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué bonito el detalle, padre. Como ya desde el principio, el primer libro de la Biblia, ya nos está dando Diosito una promesa de salvación para la humanidad a través del Mesías Jesucristo, y unido a ella una madre, la Virgen María, que nos va a acompañar siempre. Correcto. Edgar, Muy ¿qué bien. te parece? Importantísimo, Fray José Estevas, todo lo que nos comenta, por supuesto. Y vamos a ir rápidamente con otro texto bíblico bien. para seguir entendiendo este tema de los escritos marianos, como usted muy bien lo ha comentado ya, cómo lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, esto del Génesis 12 del 1 al 7. ¿Qué nos dice esta parte, Padre José Vamos Estevas? a leerlo, Edgar. Nos dice así, lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección a Canaán. Llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaba allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, Bueno, Padre. Qué bien, Edgar. Otro Excelente, texto. a ver, otro texto interesantísimo. Claro, y podemos Padre. decir, Edgar, ¿qué relación puede tener Abraham con María? Bueno, pues hay un texto ya que la Virgen María en el Magnificat lo cita, la misericordia de Dios que había prometido desde nuestros padres Abraham, ¿no? O sea, tenemos aquí este texto, primero, cómo Abraham tiene
una respuesta positiva a Dios. Le dice sí. Fíjate, si Adán le había dicho no a Dios, ahora hay un hombre de fe que sí responde a lo que Dios le pide. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, y salió. Fíjate, le dice, te daré una gran descendencia, y resulta que Sarai, su mujer, él tenía 75, Sarai era estéril, y cómo confió en Dios que le iba a dar una descendencia. Ya, ¿te acuerdas que el primer texto hablaba de una mujer y su descendencia, ¿no? Exacto. Bueno, cómo Dios va escogiendo una descendencia para cumplir sus promesas, y cómo a través de los hombres de fe. Entonces, en este caso, Abraham va a ser como el modelo de lo que va a ser luego la Virgen María. Cuando el ángel se aparece a la Virgen María, que dijo, aquí está la servidora del Señor, para que nazca el niño Dios en medio de nosotros. O sea, María va a ser descendiente de Abraham, porque no solamente biológicamente, a través de José, a través de María, nace Jesús y recibe estas promesas de Abraham, sino porque va a ser también una mujer de fe, que acepta lo que Dios le pide. Entonces, como vemos, ya tenemos aquí el fiat de la Virgen María como colaboradora de la historia de la salvación, y el otro detalle, que Abraham va a ser bendición para todos los pueblos al haber sido fiel a Dios, acogido la fe, pues también la Virgen María será el que nos traerá al Salvador. ¿Qué te pareció? Interesantísimo, Fray José Estevas, por supuesto, todo lo que nos comenta, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de más textos y dándole interpretación también a todo lo que nos va contando Fray José Estevas con estos textos bíblicos referidos a María. 10 de la mañana y 46 minutos, permítanos, Fray, rápidamente ir a publicidad porque volvemos con más en el programa. Tú estás en Vidas de Fuego por Santa Mónica Radio y Santa Mónica TV Más Digital. Publicidad y volvemos con más. Disfruta Santa Mónica TV Más. No te pierdas Santa Mónica TV Más Digital en directo por tus redes sociales favoritas. Tus programas favoritos, los mejores invitados. En directo para el mundo entero. Santa Mónica TV Más Digital, un estilo de comunicar. La calidad, la rapidez y la precisión en el diagnóstico es nuestra filosofía. En Laboratorios de Análisis Loaiza, cuidar tu salud es nuestra pasión mejor. No hay nada que no lo sepamos hacer. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos. Laboratorios Loaiza lleva 30 años cuidando de ti. Llámanos al 076 35 10 10 o al 988 351 101.
bien, queridos amigos y los que nos ven también a través de nuestra plataforma del Facebook y las distintas también que tenemos en Santa Mónica Radio. Estamos de vuelta con Fray José Estevas hablando de textos bíblicos referidos a María, Padre. Continuamos con estos textos importantísimos. Ahora vamos a encontrar otro, Edgar, otro texto bíblico que se refiere a la Virgen María y a Jesús, sobre todo, la obra salvadora, que está en tiempos de Samuel y que aparece el rey David. Vamos a ver Samuel, cómo lo presenta. En Samuel nos dice, Dios le dará el trono de David, su padre. Ajá. ¿A qué se refiere este texto? Vamos a leerlo, Edgar. Lo leemos primero vamos a leerlo. Y vamos a explicarlo también. Muy bien. Bien, lectura del segundo libro de Samuel. Lo tenemos en capítulo 7. Perfecto. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey, ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor, ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande, te daré una dinastía, tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Padre, interesantísimo este texto. ¿A qué se refiere? Bien. ¿Cómo lo relacionamos con la Virgen con María? La Virgen María. Claro, sí. Bueno, podemos decir primero, el rey está agradecido a Dios por todos los beneficios que le ha dado, el rey David. Y planea construir un templo del Señor allá en esa ciudad, Jerusalén, que él ha puesto como el centro de su reinado, etcétera. Quiere que haya un templo dedicado al Señor. Bueno, esta obra, este querer que esté el Señor cerca de él, Dios le premia y le dice que lo va a bendecir siempre, que le va a ayudar en todas sus empresas por esta atención que ha tenido con Dios de querer construirle un templo, ¿no? Y resulta que le dice, tu reinado será eterno. Y bueno, podemos decir que ni el rey David ni en sus descendientes fue un reinado eterno. Estaba hablando un descendiente de David. Precisamente va a ser Jesús, que desciende, tanto por José como María, desciende de esta dinastía, podemos decir. ¿Y qué ocurre? Que este rey, el nacido de una mujer, María, sí que va a ser el Rey eterno, es el Hijo de Dios. Entonces se va a cumplir esta profecía, se va a realizar plenamente en Cristo Jesús. Entonces el detalle, vamos a decir, Edgar, es que cuando el ángel, que vamos a celebrar el 25 de marzo, cuando el ángel se presenta ante María en la Anunciación, le dice, Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino será eterno, no tendrá fin. O sea, se va a cumplir precisamente esta promesa davídica al rey David en Cristo y en la Virgen María. ¿Qué te parece? Está relacionado, ¿no? Porque el reinado que Dios quiere instaurar es su reino de amor, de paz, de bendición, de vida divina, y lo realizará en Cristo Jesús. Ahí lo celebramos profundamente, que se ha cumplido esta obra en Cristo Jesús gracias a su encarnación en las entrañas de la Virgen María. Perfecto, Muy Padre bien. José Estevas, interesantísimo todo lo que nos comenta. Y para continuar con estos textos bíblicos relacionados a la Virgen,
vamos a seguir hablando en Crónicas ahora. Crónicas, sí, sí. 1. Eso. ¿Verdad? Muy bien. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Muy bien, Edgar. Coméntenos Vamos a leer respecto, el Fray. texto del libro de Crónicas, que ¿verdad? está en el capítulo 15 de Crónicas. Muy bien. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron el arca de Dios, como mandó Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizasen a sus hermanos cantores para que entonasen cánticos de alegría, acompañados de instrumentos musicales, salterios, cítaras y címbalos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Muy bien, Padre. Bien. Seguimos con David. Todavía está Eso. David rondando Bien. por acá, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y aquí, bueno, el centro es el arca de la ¿verdad? alianza, que ya en tiempo de Moisés contenía las leyes, los 10 mandamientos, las tablas de la ley de Dios, lo tenían en esa arca de Dios. El arca de la alianza. También habían recogido un poquito de maná del desierto, etcétera. Pero bueno, eso posiblemente se fue perdiendo, etcétera. Pero en tiempo de David seguía esa arca que había estado acompañando al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Bueno, el arca lo que sobre todo significa era la presencia de Dios, el tabernáculo. Y David lo quiere llevar a la ciudad de David para que esté ahí el arca del Señor, como, vamos a decir, como la presencia visible de Dios. Entonces tenemos que la Virgen María va a ser el arca de la alianza, porque en su interior va a estar el Hijo de Dios, la presencia de Dios, su palabra, su ley de amor, va a estar presente ahí. Entonces, la Virgen María es la nueva alianza, la nueva arca de la nueva alianza, que donde se cumple perfectamente. Y podemos decir el detalle bonito siempre, que Dios bendice. Y todo el pueblo como celebra esa presencia de Dios en el arca, con procesiones, con cánticos, con toda la clase de festividades. Quizás también al principio se purifican los sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que la Virgen María va a ser el arca de alianza. Nosotros también la llevamos en procesiones, también con varales, etcétera, y cantamos. ¿Por qué? Porque ella lleva siempre a su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador. ¿Qué te pareció? Excelentísimo, padre José, ya le estaba diciendo Roberto. Un saludo para el padre Roberto desde acá. Muy bien, excelente, Fray José Estevas. 10 de la mañana y 58 minutos. Vamos con un último texto bíblico, porque está importantísimo en realidad. Se nos va a quedar corto el tiempo hoy, pero seguramente vamos a seguir hablando. Es muy rico, ¿verdad? Porque verdad vamos comprendiendo el misterio de Cristo y de María, su colaboradora, ¿no? Eso sobre todo. Muy bien. Vamos a ir con un último escrito, padre José, si nos permite. Proverbios, capítulo muy bien. 8, versículos del 22 al 31, que lleva por título María, trono de sabiduría. Importantísimo. Eso. Vamos a leer Proverbios, y como este texto nos puede resonar, hacer resonancias en torno a la Virgen María y la sabiduría que es Cristo. Correcto. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaba aplomado en los montes, antes de las montañas fue engendrada. No había hecho aún en la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar y las aguas no traspasaban sus mandatos, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era un encanto cotidiano.
todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Importantísimo Muy también, bien. María, Eso. trono de sabiduría. Fray José. Sí, podemos aplicarlo a la Virgen María, porque bueno, ella fue concebida sin mancha, elegida desde toda la eternidad para ser la Madre de Dios. Sobre todo vamos a decir, presentada la Virgen María como sede de la sabiduría. Y fíjate, muchas imágenes que presentan a la Virgen María siempre lleva a Cristo, la sabiduría. En ella pues reside el Verbo, que es la palabra de Dios, es agraciada. Ella misma es la que nos invita, ¿no? Escúchenlo. ¿Te acuerdas en las bodas de Caná lo que le dijo a los novios, etcétera? Hagan lo que Jesús les mande, o sea, porque Jesús es el maestro, es la sabiduría. Entonces, María, que fue elegida, agraciada, con todo, ella tuvo que meditar siempre en su corazón. Bueno, pues lo bonito es que siempre nos presenta a Cristo como la sabiduría que tendremos que seguir para encontrar en Él vida eterna. Muy bien. Muy bien dicho, Fray José Estevas, con estos textos bíblicos muy importantes, muy enriquecedores, muy atentos también todos los que hemos estado a estos escritos bíblicos, por supuesto. Muchísimas gracias. Continuaremos, Edgar, porque estamos en los primeros y hay más textos. El próximo jueves estaremos presentes, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Fray José Estevas, por acompañarnos un programa más y una secuencia más de la vida de los personajes interesantes que marcan la historia bíblica, por supuesto, en Vidas de Fuego. Con nosotros será hasta la próxima.